Seguimos con nuestra tertulia de periodistas aquí en Buenos Días Canarias, analizando la situación en Venezuela. Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez, Paco Pomares, Aida Martínez, pero nuestra atención, como decimos, está allí, en Venezuela, y vamos a conectar ahora mismo en directo con nuestro compañero Israel Barbusano. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días desde Venezuela. Buenas noches, madrugada, ahí donde te encuentras. Buenas madrugadas en este caso. Buenos días, Canarias. 4:30, bueno, pasadas las 4:30 de la madrugada en Venezuela. ¿Se descansa de noche en Venezuela, Israel, o la tensión se vive las 24 horas del día? Poco. Las protestas que empiezan a tornarse en algunos puntos de la ciudad violentas durante la noche, se extienden hasta altas horas de la noche, y luego, pues bueno, en los últimos 4 meses han habido 2 alzamientos militares también en la madrugada. Así que, sobre todo desde el punto de vista de nosotros, los periodistas, hay que estar atentos las 24 horas al día, y en algunos sitios de la ciudad, seas periodista o no, o lo que sea, cuesta un poco descansar porque, bueno, la ciudad está convulsa. Bueno, en cualquier caso sabemos las circunstancias que se están viviendo en Venezuela desde hace algunos meses, Israel. Se está viviendo incluso un bloqueo informativo. A veces no sabemos la realidad de lo que está pasando allí. Incluso los propios venezolanos se enteran de allí, lo que está pasando allí, con la información que le llega de fuera. Incluso no sabemos ni cuántas personas podrían haber sido víctimas de la violencia que se ha vivido en las calles en estos últimos días. Efectivamente, no hay cifras oficiales. Desde hace algún tiempo ya en este país no existen cifras oficiales de ningún tipo, ni de macroeconomía, ni de microeconomía, ni de violencia, de ningún tipo no existen cifras. Entonces, básicamente, la única herramienta que queda en la mano es la información que surge de las organizaciones no gubernamentales, de algunas ONG que trabajan en tema violencia, en tema inflación, etcétera, etcétera. Esas son las principales fuentes de información. Y, por supuesto, las redes sociales, que, por supuesto, al no tener ningún tipo de filtro, está lleno de fake news y de informaciones relativas. Incluso se habla de información enviada por el G2, por la KGB, para entorpecer los acontecimientos en Venezuela a favor de una parte o de la otra, y mucha gente que está acudiendo a medios internacionales incluso para saber qué es lo que está pasando. Anécdota: el presidente del Hogar Canario Venezolano ayer me envió un mensaje agradeciendo el reporte que hice para la radiotelevisión canaria, porque estando aquí pudo informarse de lo que estaba ocurriendo a través de esta casa. No porque los medios locales, sobre todo los medios masivos, los canales de televisión abierta, las emisoras de radio, pues bueno, tienen un cinturón muy apretado, en el que el gobierno, pues, de hecho, el día de ayer se cerró una emisora de radio por informar lo que estaba ocurriendo con el alzamiento militar respaldado por Guaidó y Leopoldo López. Israel, seguimos con una población dividida. ¿Con quién está la mayoría popular? Yo creo que una de las cosas, lo he comentado en otras oportunidades, lo que ocurrió este martes era un alzamiento militar, evidentemente, pero detrás lo que había era una jugada política estratégica. No creo que Guaidó le haya pasado por la cabeza ni a Leopoldo López dar un golpe de Estado, hacer un alzamiento militar con unos 30 hombres y 2 tanquetas que escupen agua. Yo creo que esto era una jugada política y dura. Unos días antes se había conocido, Juan Guaidó tuvo que suspender un acto al que iba a asistir en el estado Lara porque se supo que lo iban a detener en ese sitio. Y creo que la respuesta de la gente de Voluntad Popular de Guaidó es precisamente, pues, hacer esta acción. Pudo demostrar muchas cosas. Primero, la Fuerza Armada, que Maduro se la atribuye para sí, una Fuerza Armada cohesionada, en bloque, protegiéndolo, cuidándolo, no es así. Hubo un alzamiento militar, de militares además de todas las jerarquías. Demostró la capacidad de convocatoria. Guaidó a las 4 de la mañana, más o menos, un poco antes incluso de esta hora, convocó a la gente a salir a las calles por sus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Y la convocatoria fue absolutamente masiva. Horas más tarde, el chavismo convocó a custodiar el Palacio de Miraflores a sus seguidores, y fue excesivamente notoria la diferencia de movilización en una de las convocatorias con respecto a la otra. Alrededor del Palacio de Miraflores se hablan de unas 500.000 personas, mientras que había muchas más del lado convocado por Juan Guaidó.
Bueno, Israel, estamos aquí en una tertulia de periodistas y Miguel Ángel Rodríguez te quiere hacer una pregunta. Adelante, Miguel Ángel. Israel, Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Quería preguntarte si la sensación entre los venezolanos es que esto va a acabar en una confrontación directa, además violenta, además, porque estamos en un impasse, en un casi callejón sin salida, en una situación con 2 presidentes, 2 asambleas, parece que no va a decantarse por ningún lado, pendientes de lo que haga la cúpula militar. ¿Son los militares los que tienen la clave de todo este asunto? Absolutamente. Si esta situación no ha derivado hacia ninguna de las dos partes, es porque las Fuerzas Armadas no han tomado un paso. En cuanto si esto puede decantar en violencia, lo veo difícil. Violencia cotidiana, manifestaciones, lo que vimos hoy hubo extrema violencia, pero represiva, en contra de una manifestación, bombas lacrimógenas, perdigones. Hoy detuvieron a unos 5 periodistas, hay 2 gravemente heridos, uno le explotó en la cara una bomba y está afectado en la parte de su cara. Personas civiles hoy recibieron 2 disparos. A esta hora no se sabe si las personas están vivas, esperemos que sí. Ese tipo de violencia, ahora que se genera una violencia de 2 masas enfrentándose, estilo una guerra civil, estilo Siria, no lo veo viable, porque el monopolio de las armas básicamente lo tiene el Estado. O sea, aquí el Estado controla a través de las Fuerzas Armadas las armas y luego a través de grupos civiles aquí lo llaman colectivos, que están armados, pero también están armados por el Estado. Del lado de la oposición no hay armas y ni creo que tampoco exista la intención de usarlas de alguna manera. La violencia que hay es la que se vivió, por ejemplo, hoy, de una violencia represiva hacia un sector, pero del otro sector no hay respuesta. Puede haber piedras, personas encapuchadas, lanzando molotov, que es una botella con gasolina prendida en fuego y básicamente lo que hace es encender candela, pero no mata, digamos, de manera directa, al menos. Entonces, de uno de los lados no hay violencia como si la pudiese haber del otro, que mantiene el monopolio de las armas. Por lo tanto, el único hecho violento que pudiera ocurrir, que no tiene que ver con la sociedad, es la que pudiese ocurrir a través de una intervención internacional, que hoy, hace unas horas apenas, Donald Trump insistió que eso está sobre la mesa. Israel, te habla ahora Aida, que también te quiere preguntar. Aida, adelante. Hola, buenos días, Israel. Buenos días. Desde que dio un paso al frente Juan Guaidó, desde enero, la situación en Venezuela en cuanto a la necesidad ha ido a mejor o está peor. La gente cada vez necesita más cosas. La situación se mantiene más o menos igual. Hay que entender una cosa, ¿no? Juan Guaidó es el presidente constitucional, reconocido por 60 países, pero en la práctica no ejerce el poder de ninguna manera. La institucionalidad y las Fuerzas Armadas, por ejemplo, siguen en manos de Nicolás Maduro. Así que la situación en manos de Nicolás Maduro lo que ha hecho es agravarse. Pues una de las banderas de Nicolás Maduro, de las que ha salido orgulloso, es de decir que la ayuda humanitaria no iba a entrar y efectivamente no entró. Entonces, sin esa ayuda humanitaria es difícil que se supere la situación actual, que además cada día se agrava más. Acaban de entrar en vigencia más sanciones de Estados Unidos contra PDVSA, que es un país que vive del petróleo. Bueno, 4:50 de la madrugada. Francisco Pomares, ¿alguna pregunta para Israel? Sí, buenos días, Israel. Buenas noches en Caracas. Mira, hay una cosa que llama poderosamente la atención y que se comenta continuamente fuera de Venezuela. Si Maduro realmente tiene el control político, tiene el control del aparato policial, ¿cómo es posible que no haya procedido todavía a detener a Guaidó? ¿No habría sido una solución de esta crisis por parte de Maduro dar el paso de intentar silenciar al líder opositor? Bueno, ahí caben 2 opciones. Una es la que quizás intentó demostrar Guaidó y Leopoldo López, que no controlan. Hay que tener algo muy en cuenta, que es muy importante. Tu pregunta es muy interesante por lo siguiente. Las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas, pero luego está el cuerpo de inteligencia. Hay que entender que la casa de Leopoldo López es la casa más custodiada de este país. Y la custodia el cuerpo de inteligencia. De hecho, no es solo la casa. Toda la manzana donde vive Leopoldo López está todos los días, 24 horas al día, custodiada por camiones. De hecho, los vecinos se han quejado mucho porque incluso ellos, para ir a sus casas, les cuesta pasar por esa calle.
Y Leopoldo López no salió ni por un túnel ni por una ventana. Salió caminando por la puerta y escoltado por los que habían sido hasta ese momento sus carceleros. Lo que quiere decir que el Cuerpo de Inteligencia Nacional de este país tampoco está con Maduro. Efectivamente, hay muestras de que a Nicolás Maduro cada vez le cuesta más ejercer el poder político, incluso el represivo. Las Fuerzas Armadas no están en bloque. Es así que aunque Leopoldo López y Juan Guaidó aparecieron con 30 hombres en la base militar, Maduro no apareció hasta la noche, hasta no tener garantizadas que cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas, cada una de las bases militares de este país, hubiesen declarado a favor de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tampoco sabe hasta dónde llega su poder y todavía con quiénes están con él y quiénes no. Los funcionarios de Estados Unidos, que están todos montados en este asunto, Mike Pompeo, Elliot Abrams, el mismo Donald Trump, dijeron que, por ejemplo, en la cadena donde apareció Maduro hablando, rodeado de militares, había por lo menos 4 personas que están en contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que están cooperando con la salida del poder. O sea, Nicolás Maduro cada vez efectivamente le cuesta más saber con qué cuenta y controlar. Bueno, pues veremos cómo se siguen desencadenando esta situación en Venezuela. Israel Barbusano, te agradecemos que nos haya atendido a esta hora de la madrugada. Gracias. Buenos días desde Siempre, Canarias. buenos días a todos.